Hoy estaba viendo unos textos que mandaron a una editorial de la que yo soy asesor y para publicar, y eran unos textos de una escritora chilena, pero unos textos para niños con diminutivo, todo era de autoayuda, o era una ranita, una estrellita, era otro animal, no me acuerdo, pero el animalito era tan bueno, puras cosas así, claro. Uno se ríe porque eso fue la literatura infantil de Venezuela de los años 60 y 70. Y por supuesto generó un rechazo tan grande en los intelectuales y los escritores que evidentemente nadie, cuando uno empezó a escribir literatura para niños y jóvenes, a mí me despreciaban, me ponían a un lado, decían, no. De hecho, una crítico literaria, un día en un bautizo de libros, dijo, ay, pobrecito, señalándome a mí, pobrecito, a él se le secó el cerebro y solo escribe para niños. Entonces, bueno, esas eran, vamos a decir, las cosas que la gente pensaba de la literatura infantil. Me ha tocado a mí, le tocó a Laura Antillano sacar adelante otra idea de la literatura infantil y después se han sumado muchas más personas. Pero nos tocó fuerte el desprecio de muchas personas. Lo que pasa es que yo no le paro, pero si no, estaría terriblemente, vamos a decir, aplastado por las malas lenguas. Bueno, miren, hoy quería hacerles como una introducción a lo que llamamos suspenso y a que conversáramos acerca de lo que ustedes percibieron de sus correcciones. He corregido ya 4 textos de los que me enviaron del segundo ejercicio y estoy muy contento porque ha habido unas mejoras impresionantes. Las mejoras son gigantescas, como les digo, como que hubieran recorrido un milímetro no, como que hubieran ido de la Tierra a la Luna. Vamos a ser claros. Pero muy, muy alta la calidad de texto que me mandaron. Aunque tú, Alicia, me mandaste un texto que era interminable. Es bueno, pero interminable. Porque me mandaste claro, si yo dije que máximo 3 páginas y me mandaste 7. 7, no, vale. 7, sí, 7 y eran 9 porque la bajé a un espacio y me la mandaste a espacio y medio. ¿Estás seguro que era el mío? ¿Estás seguro que era el mío? ¿No? 7 páginas. Un viaje a Choroní. Bueno, ese sí se me hizo largo. Claro, porque eran como muchos elementos. Eran como muchos elementos y entonces sí se me hizo largo, pero no creo que eran 7 páginas. Armando, no recuerdo bien. Al final yo corregí 7 y eso poniéndolo en cuerpo 6 como el de los contratos de los bancos. De los bancos. Imagínate tú. Bueno, de verdad que me perdonas esa, pero es que de verdad me costó muchísimo bajarla. Debe ser como de Maracay a Choroní es lejos, pues es largo, pues por eso sale el texto así tan largo. Y hay muchos árboles. Está bien. Oye, pero no me acuerdo si era 7. Armando, ¿y los míos quedaron largos también? No he entrado a los tuyos. Tú vienes próximamente. Ok. Mira, Armando, ¿te puedo preguntar algo? Claro, para eso estoy aquí. Para eso estás ahí, ¿verdad? No, pero es que como ibas a hacer una exposición ahorita. Fíjate tú, yo ahorita estoy escribiendo algo, ¿verdad? ¿Te acuerdas aquel material que te dije que le iba a insertar algo que había escrito hace tiempo?
Entonces yo primero lo hice, digamos, como narrando todo, pero después dije, oye, le voy a meter diálogo, porque por aquello que tú decías de los espacios en blanco, los espacios en blanco, yo no me acuerdo cómo tú los llamabas, forzosa, o sea, ¿qué de malo tiene que uno haga una narración, por ejemplo? Eso ya deja de ser un cuento. Pregunto, si no tiene diálogo, vamos a suponer, o tiene muy pocos. Ay, Dios. Se fue la Perdonen, broma. pero la grabación se fue la señal. está yendo y viniendo. Sí, por momentos se va. Sí, se va la señal. ¿Oíste la pregunta? Repíteme la pregunta. Ajá, mira, yo decía que yo estoy escribiendo algo ahorita, y lo que primero hice, como si yo fuera, o sea, soy el narrador y cuento, todavía no lo he terminado, pero voy contando, ya pasó esto, fulanita, no sé cuánto, para allá para acá, pero no le había metido diálogo. Y entonces ahorita comencé como a meterle diálogo, pero yo pregunto, ¿puede darse el caso de que uno haga un cuento sin que le pongas diálogo y que sea solamente una narración? Claro que sí, ¿verdad? Yo creo haber leído cosas así. ¿Ah? El diálogo es una necesidad expresiva de los personajes. Ajá. Si los personajes no quieren hablar, que se queden calladitos. Calladitos se ven más bonitos. Más bonito, pero ven acá. Yo digo lo siguiente, ¿no? Porque a veces, o sea, no se trata de meterle diálogos por meterle, porque si el diálogo no es importante para lo del cuento, para digamos, la trama, pues, que estás planteando ahí, me parece que no tiene mucho sentido meter los diálogos solo porque tenga diálogo. Sí, no sé si me explico bien. Sí, no, sí. estás explicando perfectamente bien, claro. Okay. No. En la escritura no debe sobrar ni faltar nada. Ok. Lo que sí creo que debes buscar es ponerle más corazón a lo que escribes. Porque tú escribes correctamente, pero te falta ponerle corazón. Corazón me refiero a que tú pensaste que los sentimientos no debían ir, pero claro, no tiene por qué ir los tuyos. Tú no tienes por qué sentarte a llorar cuando estás escribiendo sobre una historia. Claro. Y entonces dice, bueno, yo entre paréntesis soy la narradora y estoy llorando por tal cosa. No, eso no. Pero los personajes tienen que expresar sus emociones, sus sensaciones. Me cuesta eso un poquito. incluye amores, rencores, todo. Ahí incluye todo. Las sensaciones de cómo se sienten espiritualmente. Todo eso tiene cabida, pero claro, esos son los personajes, incluso el narrador, aunque sea en tercera persona. Claro, pero hay tramas donde a lo mejor eso no es tan relevante, o sí, siempre es relevante. Púnchale, perdón, la gata sí. Es bueno que los lectores sepan que la persona que está escribiendo no es un robot. Claro. ¿Ves? Entonces, eso es. Claro. Es un poquito soltarte más, como que, bueno, ¿qué piensa el personaje frente a esto? Es decir, los personajes tuyos comen, pero no se saben si están comiendo sabroso o qué. Si les gustó. Y eso no. Si les gustó, si están molestos con el precio de la comida. ¿Ves? Todas estas cosas. Ok, está bien. Voy a ejercitar. No, yo les quería hablar hoy, les quería introducir hoy el suspenso. ¿Qué es el suspenso? El suspenso no son las películas nada más de Alfred Hitchcock que uno está viendo y quiere ver el desenlace. Eso es, pero también a la misma vez no es. Existen historias en las cuales lo importante no es llegar a un desenlace, sino saber por qué están pasando las cosas, cómo están pasando las cosas, qué está pasando. En algunos casos es que se va exponiendo, por ejemplo, en el castillo de Franz Kafka. Kafka teme llegar al castillo y por eso, aunque llega a 200 metros, 150 metros, nunca se atreve a ir hasta el castillo porque teme lo que le vaya a pasar en el castillo y se regresa o no sigue o
o se va hacia en otra dirección. Y eso en el fondo es un poco los miedos que nosotros tenemos a veces y que llamamos procrastinación, es decir, tenemos que hacer algo y no nos atrevemos a hacerlo y lo dejamos siempre para el último momento y después estamos quejándonos de que nos salió mal por la prisa, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso. Y hay historias en las cuales, que son las del mejor suspenso, están pasando cosas que todos vemos menos el personaje protagonista o los protagonistas. Y en ese sentido, quien está narrando lo que hace es no permitir que sus personajes se enteren de lo que está pasando, de alguna u otra manera se los va escamoteando, se lo va ocultando, y ellos son o ellas son los únicos o únicas que no saben qué está pasando ni saben hacia dónde van las cosas. Y eso es parte de, o están sucediendo. Les voy a mandar un cuento de Roald Dahl que se llama Como un cordero al matadero, o tiene otro nombre, Cordero asado. En español, depende del país en que lo publicaron, aparece con esos dos títulos. Y ahí, pues, desde el principio se sabe quién es la persona asesina. Pero lo que nosotros estamos pendientes es de saber si la van a descubrir o no la van a descubrir. Y hasta el final la cosa nos queda en vilo, quedamos en vilo. Es decir, depende de lo que querramos contar o queramos contar. Nosotros utilizamos el suspenso para que los personajes interactúen sin saberlo y estén involucrados en, a lo mejor en una trama enorme, pero no lo saben, o para que, aún sabiéndolo, somos nosotros los que no sabemos qué va a suceder, cuál va a ser el desenlace. Un poco sobre eso les quería introducir la noción de suspenso, porque les voy a mandar ese cuento y les voy a enviar otro para que vayan viéndolo más bien en la práctica. Más que lo que yo les pueda decir y explicar, prefiero que ustedes lo vean en la práctica y lo vean como un corolario de lo que vimos la semana pasada, de la parte de las estructuras literarias, de cómo escribir el texto. Ay, se volvió ahí la señal. Papi. Romero. Ajá, volvió a caerse la grabación. Sí. La idea es que lo vean más que lo tomen de mis palabras, porque yo se los puedo decir y ustedes a lo mejor, por supuesto que lo entienden porque lo han visto muchas veces, pero quiero que lo vean en la escritura, quiero que lo vean en los textos. Si han bajado los cuentos que les envié, se van a dar cuenta que esta misma situación está en el cuento En el bosque de Ryonosuke Akutagawa. Sabemos qué pasó, pero no sabemos, vamos a decir, en realidad qué fue lo que verdaderamente ocurrió, porque hay muchas versiones. Entonces creo que es importante que manejen eso. Y por favor, léanse los materiales, quienes no lo han hecho, léanse los materiales que voy enviando, porque es parte de su preparación. Yo quiero que la preparación sea práctica en cuanto a que ustedes escriban, pero quiero también que en vez de teoría, lean cuentos, los mejores cuentos que se han escrito en la historia de la literatura. Y se los voy a estar enviando. Les he estado mandando cosas y bueno, quiero que justamente los lean para eso. Creo que una sola de ustedes está leyendo Viaje a la semilla de Alpo Carpentier. Quien lo está leyendo se planteaba que el lenguaje es barroco, que tuvo que usar el diccionario. Pero recuerden que Carpentier era un tipo extraordinariamente instruido, era arquitecto y toda una cantidad de cosas. Entonces, lo que hay que hacer es leerlo con
como ella hizo, con un diccionario al lado para aquellas palabras que no se entienden. Pero recuerden que él hizo el mismo realismo mágico de García Márquez, pero barroco, en el sentido de toneladas de palabras. Pero ese cuento, Viaje a la Semilla, es muy bueno. Ese cuento es muy bueno y algunas de sus novelas también. Con estos cortes de ¿cómo se llama? De la grabación, me siento como que estuviera en un programa de televisión y me cortaran a cada momento para pasar publicidad. Lamentablemente es una publicidad muda, ¿no? Y no nos pagan por ella. Pero bueno, ya van a ver en los textos que les voy a enviar. Aquí me quedé yo también sin imágenes, pero ya volví. Aquí estoy de vuelta. Bueno, lo que quiero es que lo vean, más que yo decírselo, quiero que lo vean en los textos que estoy enviando. Y a ti, Teresa, te voy a enviar ahora más tarde otros materiales para que se los hagas llegar. Estuve observando que casi todos tienen el problema de seguir acentuando la palabra solo cuando se podía cambiar antes por solamente. Y hay un artículo que encontré en el diario El País en el año 18 y lamentablemente no conozco el lenguaje de las señas. Por favor, Fanny, creo que hay que avisarle a Fanny que estoy sin audio porque... Aquí estoy, cuéntame. Ajá, por favor, para que me le pongas volumen o no sé qué, porque yo no tengo apagado el micrófono. Yo lo escucho perfecto y claro durante toda la emisión desde el principio, pero yo no puedo programar su computadora, sino solamente la grabación directa. Ah, ok. No, De yo hecho, estoy en un iPad. Pasar. Estoy en un iPad, no estoy en computadora. No sé si le pasaría igual a todos los demás. Yo lo escucho fuerte y claro siempre. No, de repente se va el audio. De repente dejamos de escucharlo. Si fuera así, yo recomiendo que entonces Armando apague la cámara y solamente fluye el sonido por instante y así entonces el canal sería solo uno, el audio, que es el que garantiza más que el video. Bueno, si no les importa, me eclipso. Está bien. Entonces, apague la cámara cuando conversa y luego, cuando deje de conversar, enciende la cámara para que la gente lo vea. La cámara es la que está debajo de salir. En la parte de abajo... Ah, no, arriba. O arriba, tiene como una banda llena de iconos o de unos dibujitos. Donde dice detener video. Exactamente, ahí. Detener video, ese. Sale una raya Déjame diagonal detenerlo. roja. Eso. Alto video. Ajá, ya desaparecí. Exacto, ya se volvió fantasma. Ah, pero yo ustedes sí las veo, ajá. Con que sí, ¿no? Bueno, no sé, las preguntas que tengan que hacer, comentarios sobre las correcciones, sobre lo que estamos hablando del suspenso, sobre las lecturas, porque yo veo que ustedes comentan mucho sobre las lecturas de Mirla y pocas veces comentan las mías, las que yo les mando. No es que tenga celos, sino simplemente que lo que me hace ver es que no las están leyendo, aunque estas últimas que mandé sí han tenido una buena respuesta y veo que algunas de ustedes, no he visto que ninguno de los caballeros haya leído prácticamente nada, ¿no? Pero las damas sí, casi la totalidad leyeron. Entonces, por favor, para que también lean. Parte del trabajo del taller y parte del aprendizaje está en esas lecturas que envío. Y por cierto, Teresa, tú mandaste el cuento La noche boca arriba, pero todo el mundo creyó que tú lo estabas enviando por ser el suplemento que tú diriges, pero La noche boca arriba
fue enviada a petición mía en esa edición porque forma parte de las lecturas de esta semana. La idea es que La Noche Boca Arriba de Julio Cortázar forme parte integral de las lecturas que tienen que hacer para esta semana y de ser posible, bueno, también para el fin de semana, pues. Se van a meter a leer todo lo que yo les envíe y les va a tomar por lo menos sus 3, 4 horas. Yo no creo que no tengan 3 o 4 horas para eso. En vez de estar, vamos a decir, en un bar despechados, llorando, pónganse a leer. En vez de intentar suicidarse 3 veces metiendo la cabeza en el horno y sintiéndose arrepentidos de última hora, pónganse a leer, ¿ves? En vez de estarle tirando taquito. Armando, ¿me escuchan? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Yo te escuché, Félix, pero creo que ahora se cayó mi conexión, no sé, ya, porque te veo como una foto. Ah, no, Armando salió en este momento. Armando. Liguita los transeúntes. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Armando. Ok. Ajá. Quisiera intervenir. Ah, ok, ya te digo. Entonces, por favor, lean lo que les envié y bueno, y de verdad, aprovechenlo. Dime, José Luis. Félix Gutiérrez. Perdón, Félix. Vi que estabas en el jurado del Premio Nacional de Periodismo. Sí, como jurado, sí. Sí, sí, ya lo vi. Sí, entonces, bueno, por eso me incorporé un poco tarde, ¿no? Pero he escuchado buena parte de la clase sobre el tema de las lecturas. Tú hacías referencia que los caballeros no los hemos estado leyendo. Eso es falso. Yo los he estado leyendo. Ajá. Entonces, a partir de allí, quería hacer el siguiente comentario, pero no estoy seguro que me estén escuchando. Se te oye bien, Félix. Yo te escucho. Ajá. Bueno, entonces lo que quería decir es lo siguiente. Yo efectivamente quiero hacer 2 planteamientos, pero Armando Sequera se salió. No sé qué hacemos en ese caso, si sigo hablando o esperamos que él se reincorpore. Ya me reincorporé. Ah, ya. Perfecto, ¿no? Comentaba que tú hacías referencia a los caballeros, que no hemos estado leyendo tus textos, los que has enviado, los cuentos, y bueno, quiero decirte que sí, que yo los he estado leyendo, y en ese sentido quiero hacer 2 comentarios. El primero sobre el tema de las lecturas y el otro con respecto al objetivo del taller. Sobre el tema de las lecturas, por ejemplo, el libro de García Márquez sobre los 12 cuentos peregrinos, los he estado leyendo. Ahora, te cuento lo siguiente, mi experiencia con García Márquez. Quienes nos formamos con los trabajos de García Márquez, nos sucede que en mi caso particular, que de una u otra manera uno lo intentó imitar en un momento determinado, ¿no? Y yo creo que en lo personal eso a mí me afectó y quizás por eso yo no desarrollé el trabajo ficcional como yo hubiese querido, porque siempre estaba como la impronta de García Márquez allí y bueno, y escribir, o sea, intentaba como imitar a García Márquez y por supuesto toda imitación no es buena, ¿no? Eso me pasó cuando estaba en la universidad, tenía 20 años, pero ahora he retomado la lectura de García Márquez, por lo menos con el
el libro que tú nos enviaste, y me pasó algo interesante, que ya en una oportunidad anterior comentó una de las compañeras de clase, y es que uno lo está leyendo con desde otra perspectiva, desde la perspectiva de los recursos que él utiliza y cómo los utiliza, los recursos narrativos, discursivos. Entonces, cuando tú analizas un texto, ese texto de García Márquez o los otros cuentos que nos has enviado, los otros textos que nos has enviado, entonces tiene otra dimensión, porque a mi manera de ver te permite a ti desarrollar tu propia escritura sin que la escritura de esos escritores te afecte. Entonces, ese es un primer comentario que yo quería hacer. Feli, la última palabra tuya que escuché fue discursivo, después se volvió a cortar. Se está cortando cada 3 minutos. Sí, que yo decía que cuando uno lee los textos que tú enviaste de García Márquez, los de Cortázar y los otros que tú has enviado anteriormente, que cuando uno los lee desde la perspectiva de cómo ellos utilizan los recursos, entonces eso a ti te sirve porque en mi caso personal no me afecta, como en un momento determinado me afectó la escritura de García Márquez para yo poder desarrollar mi propia escritura. Entonces, uno lo estoy leyendo desde otra perspectiva, desde la perspectiva que ya te dije, y entonces no me afecta. Y uno puede intentar desarrollar su propia narrativa, que es por lo que uno está aquí en este taller, en este diplomado, intentar de uno desarrollar el discurso narrativo propio de uno. Entonces, ese es un primer comentario que yo quería hacer. Y un segundo comentario está relacionado con la finalidad del taller. Yo, por supuesto, he leído las correcciones que hiciste de nuestros textos, en el caso del que yo envié, y el segundo que envié lo corregí en base al primero que tú también hiciste. Y yo estoy haciendo una propuesta de un libro que igualmente tú lo respondiste y te pareció efectivo, acertado, que se puede hacer. Pero tú en un principio mencionabas que la idea del taller era cada uno hiciera un libro, y me parece bien. Pero comentabas que no sabías si eso era factible, si daba para que pudiéramos hacer un libro durante el diplomado. Entonces, que al menos cada uno hiciera 1 o 2 cuentos. Mi pregunta es, ¿qué se ha decidido respecto a ese tema? ¿Nosotros cada uno vamos a desarrollar cuentos para escribir un libro, o en este diplomado tenemos que hacer 1 o 2 cuentos a los fines del diplomado? Ok, te contesto lo segundo. Lo primero me contenta que ya hayas entendido, porque esa es la idea de las lecturas, que sirvan también de formación. No de deformación, sino de formación. Y lo segundo, en principio me dijeron que tenían que entregar un libro de cuentos, y en el caso de novela, una novela, que ya vinieran trabajando. Pero después, cuando yo les dije que, bueno, que había que fajarse a trabajar entonces desde el principio, me dijeron, no, con 1 o 2 cuentos basta. Pero resulta ser que 2 semanas o 3 semanas después me volvieron a decir que era un libro completo. Entonces lo dejaremos en un libro completo de un mínimo de 40 páginas. Tienen para escribir 40 páginas, y yo veo por los ejercicios que han hecho que lo pueden hacer desde ahora en julio hasta febrero del año que viene. Yo diría que hasta enero, para que febrero ya estén todos listos, pues, y nada más haya que revisar a ver qué queda. Saquemos la cuenta de eso y veamos que pueden ser 4 cuentos de 10 páginas, pueden ser
Ok, aquí estamos de nuevo. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Armando, Ok. está aquí, en línea. Fíjense, Sí se oye, pueden ser Armando. ocho cuentos. Ajá. Pueden ser 8 cuentos de 5 páginas, estoy diciendo en promedio, o 5 cuentos de 8 páginas. ¿Se dan cuenta? Que no es tan difícil hacerlo. Que ustedes puedan escribir 5 cuentos, 8 cuentos o 10 cuentos de 4 páginas de aquí, o 12 de 3 páginas, entre 3 y 4, lo puedan escribir de aquí a enero del año que viene. Y que nos quede febrero ya para rematar y todas esas cosas. La idea de esas 40 páginas es que con 40 páginas se puede hacer un librito. Cada 3 de ustedes a lo mejor se puede hacer un libro de 120 páginas o cada 2 de 80 páginas. ¿Se dan cuenta? Es decir, podamos. Bueno, mientras se puede. Está bien. Sí. No hay problema. Bueno, mientras no se nos vuelva a cortar, voy a dejar la imagen. Después, si no vuelvo a cortar la imagen. Bueno, lo que les decía es, tenemos que ver la posibilidad, pónganse un cronograma para ir haciendo los cuentos. Yo estoy seguro de que si se lo proponen, van haciendo los textos. Quienes quieran, recuerden que yo les dije que pueden hacer un libro de microficciones, un libro de cuentos para niños, un libro de cuentos como tales, o un libro de crónica. Pueden hacerlo de cualquiera de las 4 formas narrativas. De modo que el libro salga, el libro no les cueste tanto. 40 páginas, les confieso, si uno se sienta, las hace en una semana. Pero eso sí, yo prefiero que las vayan haciendo poco a poco para que a medida que van aprendiendo, vayan escribiendo. Y que no quede, que no repitan los vicios del principio. Por eso el ejercicio de esta semana quise que lo hicieran basándose sobre las correcciones de la semana pasada, y les confieso que lo que he revisado hasta ahora ha sido bastante bueno y ha sido un gran avance. De hecho, diría que el avance ha sido en un porcentaje altísimo. Es decir, el porcentaje, si lo tuviera que calcular, diría que más o menos como de un 60-70%, lo cual es bastante. Entonces, plantéenselo, si de aquí a febrero tenemos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, tenemos 7 meses para hacer el libro de cuentos. 40 páginas en 7 meses, miren, divídenla para que ustedes vean que viene saliendo a un poquito más de menos de 6, 5 páginas y media por mes. Y ustedes hacen muchísimo más de eso. Entonces, yo creo que es factible. Lo que no es factible es creer que no lo pueden hacer. Y con 40 páginas yo creo que ya cumplen, porque 40 páginas da una novela corta. En cuentos, como les decía, pueden ser 40 microficciones, pueden ser 10 textos, sentir ultra satisfechos de su trabajo, de lo que han hecho. Vamos a tratar en lo posible de que esos textos estén bien y estén en vías de poder ser publicados, de que ustedes puedan participar en concursos literarios y no solo participar, que tengan oportunidad de ganar o de presentar a una editorial. Ahí creo que la posibilidad, no les voy a decir que es una promesa del CENAL ni nada de eso, pero hay la posibilidad de que se puedan publicar por alguna vía esos primeros libros. Y yo creo que con 40 páginas cada quien, o más, porque puede que haya alguien que escriba 50 o alguien que escriba 60. Les estoy diciendo 40 como mínimo, no tiene que ser que llegue a 40 páginas y punto y aparte. Tiene que ser una cantidad libre, pues, que ustedes tienen como mínimo esa cantidad.
y van a ver que sí lo pueden hacer. Eso va a funcionar incluso para la autoestima de ustedes también. Y no quiere decir que quienes tengan un proyecto para hacer más textos, no los puedan agregar después. Lo importante es que para cumplir con el taller, cumplan con las 40 páginas. Yo les pido 40 páginas. No sé si de repente me dicen, no, tienes que pedirle 80, 100, 150. Tienen que escribir como el Ramayana 500 versos. No, nada. Perdón, 5000 versos. No, nada de eso. La idea es que hagan 40 páginas, y yo sé que 40 páginas no es sencillo para sacar su primer libro. Y una vez que tengan ese primer libro, ustedes se van a dar cuenta que va a ser un gran tesoro para ustedes. Y bueno, van a poder salir adelante con eso y yo sé que todas y todos ustedes están capacitados para hacer esas 40 páginas, como mínimo. ¿Por qué lo sé? Porque ya lo observo por los ejercicios, que me mandan 3 páginas, 4 páginas, Alicia me manda 7, José Napoleón me mandó un ejercicio de 9 páginas. Bueno, así. Entonces, yo sé que no les cuesta tanto hacerlo y eso está muy bien. Entonces, tenemos que ver dentro de lo posible cómo podemos cubrir. Por eso les hablo del cronograma. Piensen de aquí a tal fecha, un texto, de aquí a tal fecha, tal, y cuando vean que se pueden ir adelantando a las fechas de su cronograma, se van a dar cuenta que es totalmente... Ok, aquí estamos. Me siento como que estamos en una clase interruptus. Así que vamos a ver qué sucede. Bueno, si tienen más preguntas que hacer, comentarios de las lecturas, de lo que ustedes quieran, con todo gusto aquí estamos para responder. Armando, voy a hacer una pregunta, mira. Dime. Tú hablaste de varios tipos de libros, ¿verdad? El libro de microficciones o uno de crónicas, que por cierto te quiero hacer una pregunta sobre eso. Libros de cuentos, cuentos infantiles, etcétera, ¿no? Te pregunto, o sea, un libro tiene que, si es de microficciones, es microficciones. O puedes hacer un libro que tenga crónicas, microficciones, cuentos infantiles. Ah, y la otra pregunta es, yo no tengo muy clara la diferencia entre, bueno, primero no entiendo mucho por qué crónicas, porque entiendo que o es cuento o es novela el diplomado, ¿no? Pero claro, yo no soy periodista, entonces hay cosas que todavía no logro comprender. ¿Por qué crónicas? Y luego la diferencia entre crónicas y testimonio, porque es que yo escribí algo hace algunos 2 o 3 años, y yo no sé cómo llamarlo, si es crónica, si es testimonio, etc. Entonces quería que si podías hablar un poquito de eso, ahorita o en la clase, no sé. Mira, Alicia, la crónica yo la incluyo entre los géneros narrativos porque es medio narrativo y medio periodístico. Para algunas personas es exclusivamente periodístico. Pero creo que esas son las personas que no saben escribir crónicas o que las escriben, tú sabes, como si escribieran un documento burocrático. En realidad la crónica es un género que puede tener tanto de literatura como puede tener tanto ¿cómo les diría? De un cuento o de una novela. Si nosotros leemos A Sangre Fría de Truman Capote, nos vamos a encontrar con que es una novela, pero a la vez es una larga crónica, un reportaje, podríamos decir incluso. Entonces, los géneros se han ido borrando y yo creo que en la medida en que aquí somos muchos periodistas, yo creo que en la inclusión de la crónica como género narrativo podría ayudar a unos cuantos y a unas cuantas a meterse por un campo que les es más conocido. Sin embargo, si lo que quieren es escribir cuentos, maravilloso. El cuento lo que tiene de distinto es que uno no tiene que probar nada. Y la crónica, todo lo que se dice debería de alguna manera
o la mayor parte ser probada, ser respaldada. Entonces esa es la diferencia y la crónica debería ser basada sobre la realidad. El cuento se puede basar sobre la realidad, pero se puede basar también sobre la ficción, totalmente ficción. Aunque como les dije al principio, todo lo que uno escribe es ficción. Entonces, tenemos un poco que ver eso. Cuando nos basamos sobre hechos reales, hechos que han ocurrido y estamos seguros histórica o periodísticamente que han ocurrido, nosotros vamos a hacer una crónica. Ahora, si queremos ficcionalizar por completo un hecho, por ejemplo, si nosotros queremos escribir, vamos a suponer, sobre lupanazos, a menos que sean con testimonios de personas que estuvieron allí, que ya la mayoría se ha muerto, pero quedan algunos sobrevivientes, hacer un trabajo allí va a ser más que todo un libro, un reportaje. Sin embargo, si nosotros queremos ficcionalizar, le vamos a incluir personajes, le vamos a incluir... Yo incluyo la crónica porque yo escribo crónicas que parecen cuentos y a la vez son cuentos que parecen crónicas. Entonces, en mi caso, sé hacerlo y García Márquez tiene crónicas que en realidad son cuentos y cuentos que realmente son crónicas. Entonces, de cuentos, evidentemente, y los cuentos son microficciones, son cuentos o son textos para niños y jóvenes. Ahora, como tú decías, Alicia, un libro en el cual haya de todo un poco, yo creo que como primer libro no vale la pena hacerlo, porque el primer libro debería ser un poquito coherente para que pudiera, vamos a decir, tener un impacto sobre los lectores. Recuerden que nosotros tenemos que pensar también en quienes nos leen. Y la mayoría de la gente no le gusta en los textos, en los libros, encontrarse con que aquí tiene una microficción y después viene un cuento largo y después viene una novela corta, etc. Nada nos impide hacerlo, pero vamos a llamarlo, entre comillas, decoro literario. Lo hacemos para mantener una cierta coherencia y para que el libro parezca hecho por una persona inteligente y no por alguien que agarró todo lo que tenía en su archivo y lo metió para hacer el libro. Ven, entonces es un poquito eso, como por decoro, por no verse tan mal y sobre todo porque les voy a decir una cosa. Cuando ya uno tiene años escribiendo y no tuvo cuidado con su primer libro, la mayoría de los escritores que conozco se sienten arrepentidos de haber hecho su primer libro con tanta prisa o no haberle puesto cuidado a tantos detalles, etc. Lo importante es que ustedes, su primer libro sea un libro del cual se sientan satisfechos ahora y siempre. No sé si con eso satisfago tus preguntas. Sí, 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 completamente, Armando, completamente. Sí, ya comprendí perfectamente. Ok. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Comentarios? Los caballeros dejan generalmente que pregunten las damas, supongo que por caballerosidad, pero también tienen que participar, ¿no? Yo tengo una pregunta, Armando. En las premisas en las premisas que tú nos diste como motivadoras para los ejercicios, la mayoría pareciera que la indicación es hacerlo en primera persona. ¿Podría cambiar la persona del narrador en esas premisas? Claro, claro. Yo lo que quiero, yo pongo las cosas, fíjense, puse todas esas premisas. Una para saber si de verdad ustedes, qué tanto saben de escritura. Y dos, para saber si tienen la capacidad de darle la vuelta y la suficiente rebeldía y autoestima personal como para lanzarse a cambiar detalles, ¿no? Nada de eso es inamovible, incólume, no, no, no. Eso es todo en función de que ustedes
una vez que escriben, yo los he ido conociendo más por lo que están escribiendo que por el contacto que tenemos. Porque a medida que ustedes van escribiendo, se van delatando quiénes son. Y si uno sabe leer, pues va encontrando quién es cada uno de ustedes. Y eso creo que es importante que lo reflejen. Entonces, yo sí creo que si quieres hacer eso, hazlo. No hay ningún problema. Y claro, el silencio de Armando precede a su desaparición en imagen. sí, pero aquí estoy otra vez para que no crean que me fui y no volví más. Aquí estamos. Lo último que dijiste no se escuchó, Armando. No, la idea... No, yo lo sé, yo lo sé. Es más, me tragué las palabras y ahora estoy atragantado. No, lo que les quería decir es que yo quiero que ustedes en lo que les puse lo de primera persona porque de esa manera les obligo a expresarse lo más cercano posible a los personajes que narran. Pero eso no quiere decir que no lo puedan hacer en tercera, segunda persona, en primera persona del plural o en tercera persona del plural, como ustedes quieran, no importa. Lo importante es que lo hagan y lo hagan lo mejor posible. ¿Ves? En realidad las premisas son premisas, pero para ser, vamos a decir, dejadas atrás si ustedes lo creen necesario. Este es un taller libre, un taller en el cual yo quiero que ustedes se sientan libres y hagan las cosas que quieran. Hasta ahora, por cierto, ninguno de sus personajes dice groserías, lo cual me llama mucho la atención. Parece que estuviera trabajando con alumnos de un colegio de monjas. Y eso es raro, pues. Bueno, Armando, el ejercicio que te envié hoy tiene algunas groserías. Ah, bueno, no es que yo las estoy pidiendo. Quiero que me adelante un pelín. Ok, no es que las estoy pidiendo, sino simplemente que no se inhiban, pues. Aquí no hay inhibiciones, nada de eso. Ustedes cuenten, por eso es que les digo que hay que soltarse, hay que dejar que el corazón tome el poder y ustedes lo controlan. Es decir, lo que decía Enrique Plata no es que ustedes no expresen sentimientos, sino que lo que hay que hacer es dejar que los sentimientos fluyan, pero ustedes le ponen rienda como un caballo. Ustedes se montan en un caballo y no van a dejar que el caballo corra hasta que los tire en algún lugar. Ustedes, si no se montan en el caballo si no tiene rienda, o si tienen la manera de pararlo hablándole o lo que sea. Entonces, creo que igualito es con la escritura. La escritura sale corriendo y ustedes tienen que ir dominándola, controlándola, domesticándola si es posible. Y ese es el trabajo del escritor, domesticar las palabras. A ver, ¿alguien más? Armando, dime. Sobre lo de las groserías. Recuerdo mucho algo que tú decías en relación a algunas palabras, ¿no? Que en otros países significan otra cosa. Entonces, imagínate, a lo mejor tú pones una grosería aquí y allá es una vulgaridad esa. A lo mejor una cosa así tan sencilla como vaina o pendejo, qué sé yo, allá a lo mejor en otro país significa una barbaridad, ¿no? Digo yo que a lo mejor eso también está pesando. ¿Sí me escuchaste? No, por supuesto, pero sí, te escuché, pero no se tiene por qué inhibir. Y en esos casos, pues lo que tienen que hacer es pensar dónde se va a publicar. No puedes pensar que se va a publicar un texto en Puerto Rico donde la palabra concha es grosería o en Buenos Aires. Piensa que se va a publicar en Venezuela y entonces el cachicamo, el morrocoy y el cambur tienen concha. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí no hay problema, pues. Primero piensen acá en que los van a leer en el país. Ahora, si alguien los va a editar en otra lengua, en otro país, ahí sí tomen en cuenta. De todas maneras van a tener la oportunidad de hacer una revisión
revisen su texto y vean aquellas cosas conjuntamente con quien las va a publicar que de repente en ese país no sean convenientes. Eso no tiene ningún problema. Decía un poco por un comentario así chistoso, digamos, más bien. Ok, está bien. Ok. ¿Alguien más tiene algo que decir? Giancarlo, José Luis, Teresa. Sí, Armando, de hecho, quería preguntarte de esto último que acabamos de hablar. Dependiendo del país, uno puede editar el libro para que tenga algunas palabras en el país y signifique lo que queremos que signifique con toda la intencionalidad y publicarlo diferente en otro país. Por favor, repite la pregunta. Sí, claro. Estabas hablando de cuidar las palabras para que fuesen más universales, ¿no? Y pudiesen en cualquier país significar lo que queremos que signifique. Pero ahora hay posibilidad de editar los libros utilizando las palabras propias de ese país, el mismo libro editarlo en diversos países con palabras adecuadas para cada uno de ellos. ¿Se acostumbra a eso? ¿Se ha hecho? Mira, depende de cuán famoso seas tú. Si eres un escritor reconocido que ha vendido millones de ejemplares, nadie le para, ¿no? Si eres un escritor que está empezando o es tu primer libro, los editores siempre te dicen, mira, pero cámbiame tal palabra, cámbiale esto aquí. En el caso de la literatura infantil te piden hasta que cambies determinados momentos de la trama. Yo tenía un libro de cuentos, o publiqué un libro de cuentos cuando era Alfaguara, que ahora es editorial Lo que leo, sigue siendo Santillana. El libro se llamaba, según mi título, Una tía excesivamente cariñosa. Perdón, una tía insoportablemente cariñosa. Y me pidieron que por favor que cambiara el título a insoportablemente, y tuve que cambiar el insoportablemente por ese otro, por excesivamente. ¿Y por qué lo cambié? Porque no me cambiaba nada vamos a decir, el sentido de lo que yo quería expresar. Yo había puesto insoportablemente cariñosa porque así era el personaje. Pero excesivamente tampoco le cambia mucho el sentido. Es decir, cambia ligeramente, vamos a decir, la connotación de insoportable, porque para el sobrino era insoportable. Pero la historia entonces se defiende por sí sola y cuenta lo que tiene que contar. Creo que cuando uno publica tiene que tener en cuenta a los lectores, pero también tiene que tener en cuenta qué es lo que uno quiere expresar, lo que uno quiere decir. Y si una palabra no tiene equivalencia, pues hay que mantenerla y luchar porque esa palabra se mantenga, o esas palabras o esas expresiones. Desapareció. ¿Vas a decir algo, Armando, José Luis? Armando. Dime. Ajá, sí. Yo escribí un cuento que llamé La monedita de oro y la lunita de plata. Lo tengo allí, pues lo escribí. Siempre he tenido en mente cómo escribir como una secuencia de eso, de ese primer cuento, sacar como una secuencia. Pero que cada cuento sea independiente uno del otro, ¿no? O sea, que se pueda leer individualmente, sin que se necesite una ayuda extra para entenderlo. Pero a su vez, me gustaría como que entonces la serie de cuentos formen una especie de pequeña novela. O sea, es una idea que me bulle en la cabeza, ¿no? Mira, hay un interesa personalmente, ¿no? Ok, hay un alumno mío llamado Fedosi Santaella, que es ha sido mi mejor alumno hasta ahora. Es un escritor bastante reconocido en libros para niños y jóvenes. Y Fedosi escribió un libro llamado Pasapuertas, en el cual
se está contando, es un personaje que donde termina un cuento pasa a otro plano y en ese plano se desarrolla el siguiente cuento. Y creo que es bastante ingenioso. Ese libro fue premiado. Yo estuve en el jurado que lo premió, sin saber que era él, porque era por seudónimo y no me lo había mostrado nunca. Y bueno, le dimos el premio unánimemente, pues era el mejor libro de los que estaban participando. Y era un poco como eso, es decir, cada historia llevaba a otra, pero sin perder como una hilación entre todos ellos. No sé si eso es lo que tú quieres hacer, si es lo que entendí que quieres hacer. Que hay una hilación entre ellos. Sí, más o menos. Como cuentas o perlas ensartadas en un cordel. Exacto, o sea, claro, me parece que es retador, ¿no? O sea, es un proyecto retador de que uno tiene que lograr estructurar los cuentos de tal manera que, por un lado, sea independiente, pero por otro lado, forme una unidad. O sea, pero claro, más o menos la idea que tengo. Ray Bradbury tiene El hombre ilustrado, que es un individuo que tiene tatuadas historias en el cuerpo y las historias se van desarrollando a medida que va transcurriendo el libro. Y se va pasando de una historia a otra, pero son tatuajes que él tiene vivos en el cuerpo. Hay muchas maneras de hacerlo. Así que búscate tú la tuya y adelante, manos a la obra. Ajá, ¿alguien más tiene comentario, pregunta, duda? Armando, ¿me oye? Sí, te escucho. Yo, volviendo al caso de la extensión y la cantidad de cuentos, ¿qué pasa? Que es bastante, es posible, pues, el alcanzar la meta de los cuentos para las 40 páginas. Porque si sacamos una cuenta de, o sea, un cuento, por ejemplo, quincenalmente, para que tú lo leas, lo devuelvas otra vez y lo corrijamos, estamos hablando como de como 14 cuentos por lo menos en 5 meses, 5 o 6 meses por lo menos. O sea, pienso que la meta es bastante aceptable y se puede desarrollar sin ningún problema, es lo que, viendo ese caso de la extensión, ¿no? Bueno, yo no voy a leer todos los cuentos que ustedes hagan para el libro en principio. Nosotros vamos a trabajar a partir del módulo que viene, en que ustedes a medida que van mandando los cuentos, los vamos comentando entre todos. Cada persona que tenga un cuento ya listo para ser puesto vamos a decir, para ser estudiado por todos, lo manda con varios días de anticipación y lo leemos y luego entramos los viernes a discutir ese texto. Pueden ser 2 textos, se pueden mandar 2, discutimos uno y si se agota la discusión, entramos con el otro. Si no se termina, seguimos la semana siguiente con ese mismo texto. Empezamos con ese y seguimos con otro. La idea es que aprovechemos lo más posible el tiempo. Ahora, ¿por qué yo les estaba diciendo de tener en enero los textos y no en febrero cuando termine? Porque para enero yo quisiera ya tener los libros y ahí sí poder leerlos y hacerles la revisión. Sí. Si los puedo tener en diciembre, mejor, pero si los tengo en enero, no hay ningún problema. Yo los reviso y de esa manera que ustedes puedan presentar un material que esté en perfectas condiciones. Pero eso sería para más o menos entonces. Y yo he visto que 2 de ustedes tienen la posibilidad de tener el libro, tienen la idea de libros, y de hecho creo que han empezado a trabajar en ello. Entonces, quisiera que de una vez empezaran y vayan viendo, y yo les puedo ir guiando tranquilamente para que sigan adelante. Mándenme los proyectos que tengan, las ideas que tengan, pero que no sean recopilaciones sino que sean textos nuevos que vayan surgiendo de ustedes, porque la idea del taller es que ustedes escriban cosas con la experiencia del taller. Y como les he dicho, perdonen que insista en esto, no quiero que sean cosas refritos, que sean
cosas que ya ustedes escribieron hace tiempo, sino cosas nuevas, cosas hechas a partir de precisamente de estar en el taller. ¿Por qué les exijo esto? Porque si no quienes se están engañando son ustedes mismos, no yo. A mí no me van a engañar. Ya yo estoy formado, deformado, vuelto a formar y vuelto a deformar, todo eso, y ya. Pero en cambio, ustedes están en formación y yo creo que eso es lo importante. Lo importante es que cada quien en esa formación vaya agarrando fuerza y ustedes van a ver dentro de 5, 8, 10 años que sean ustedes quienes estén dando talleres, se van a dar cuenta de la necesidad de que sus alumnos y alumnas trabajen sobre la base de cosas nuevas y no que les hagan, como les dije el otro día, que le traten como en el dominó de pasarles una cabra con textos viejos y entonces quieren pasarlos como nuevos. Porque si tratan de pasar textos viejos, son precisamente con los mismos vicios que se supone que ya han superado. Y eso uno se da cuenta de inmediato. Y lamentablemente yo tengo tanta experiencia que ya en eso es difícil que me engañen. No digo que no me engañen, pero es un poquito difícil. Y van a tener que trabajar bastante. Y si van a tener que trabajar bastante, hagan algo nuevo. Entendido. Armando, ahora... la pregunta es, a mí se me hace más fácil los cuentos breves, bastante breves, más que los cuentos con más detalles, con más páginas. Entonces, bueno, allí es donde yo me voy a enfocar, pero me gustaría, como cuestión de aprendizaje y de ejercicio, que me dieras, no sé, alguna forma o una metodología para poder avanzar a un cuento de mayor envergadura, o sea, de mayor cantidad de páginas, por ejemplo, por decir algo, con más detalles, más descripciones, no sé. Mira, lo que pasa es que eso que tú me estás pidiendo son recetas de cocina y esa no es la idea. La idea es que ustedes se expresen según el tamaño del texto que quieran, o mejor dicho, según lo que quieran expresar. Si en 3 líneas te puedes expresar, ¿para qué ir a 50, no? A 50 páginas. Simplemente escribe 3 líneas o escribe cuentos de 3 líneas, de 5 líneas, etcétera. Y como les dije, pueden ser un libro de microficción, no necesariamente cuentos largos. Ahora, si quieren escribir cuentos largos, hemos estado hablando de eso. Para escribir microficción, en estos días vi que ustedes estaban pasando un libro que es excepcional, el libro de la imaginación, recopilado por Edmundo Valadez, un escritor mexicano. Vi que alguien se lo envió por esta nave y algunos de ustedes lo bajaron. Si lo quieren o no lo tienen o no han podido encontrarlo o no les ha llegado por el teléfono, se los puedo enviar por su correo electrónico también, o mejor dicho, le pido el favor a Teresa de que se los envíe, que Teresa es, vamos a decir, la intermediaria que tengo, porque en realidad yo a veces tengo aquí problemas con internet y no me puedo sentar 2 horas, 3 horas a mandar materiales. En cambio, ella puede en algún momento hacerlo. Yo estoy terminando 2 novelas y un libro de poemas en prosa, así que se imaginarán lo enredado que estoy. Ok, regresamos. Creo que esos envíos que se los puedo hacer llegar a Teresa para que se los mande a ustedes, puede ser ahora más tarde o mañana en la mañana. Va un texto sobre el por qué, perdón, el por qué no, el solo. ¿Por qué no acentuar solo? No había necesidad de ponerlo. Yo lo hacía por rebeldía, aunque sabía que no debía. Por rebeldía no pongo el punto, no empiezo con mayúscula después de 2 puntos y cosas así por el estilo. El poeta español, autor de apellido Jiménez, que fue premio Nobel de literatura. Bueno,
Él no escribía la J. Entonces, en ese sentido, creo que uno de vez en cuando debe oponerse a algunas cosas también. Y no por imitación, sino porque si uno no está convencido, no debe hacerlo. Pero en el caso del solo, yo creo que actuar solo. Les voy a enviar a quienes lo deseen, les voy a enviar para que también tengan el libro de la imaginación de Edmundo Valadez, en el que van a encontrar las mejores microficciones que se han escrito en el mundo, excepto las de los últimos 20 años, que es donde más microficción se ha hecho, pero Valadez hizo ese libro hace como 22, 23 años atrás. Y les voy a mandar unas cuantas cosas más que la idea es que ustedes estén leyendo. Fíjense que yo les mando bastante lectura, pero trato de que no sobrepasen las 4 horas de lectura a la semana, 4 o 5 horas como mucho. ¿Por qué? Porque yo sé que cada quien tiene su trabajo, tiene sus responsabilidades y no pueden estar todo el día leyendo. Sé que es sabroso estar acostado en la cama con los pies levantados y leyendo, pero no se debe y las personas que están cerca de uno no lo toleran tampoco. Entonces tenemos que hacer las cosas sin forzar nada. Y 1 hora al día que lean, oye, no es tampoco algo del otro mundo, ¿no? Entonces creo que vale la pena que esos materiales que les estoy enviando los lean. Se nos está terminando el tiempo, lamentablemente ya hay que ir cortando porque viene la clase del profesor Batista dentro de un ratito. Entonces no sé si alguien tiene algún otro comentario, pregunta, lo que sea, hable ahora o calle para siempre. Bueno, yo tengo otro. Policial, no, que lo policial y lo de suspenso, a mí me encanta poner las distintas versiones, quizás para hablar un poquito en lo de lo policial y lo de tipo de suspenso, un material de ese tipo, me gustaría. Ok, les voy a buscar algunos cuentos policiales para enviárselos que son muy buenos. Ese que les dije, Cordero Asado, como un cordero al matadero, es un thriller y bueno, lo importante es ver no quién es el asesino, sino que no lo descubran. Y hay algunas cosas así, de hecho, me gustaría enviarles un cuento de Isaac Asimov, que es un policial de ciencia ficción, que es buenísimo y se resuelve solo en las últimas líneas, pero no sé. Y a ti que te gustan los policiales, hay un policial de ciencia ficción que es una obra maestra que se llama El hombre demolido, de Alfred Bester, en el cual la policía es telépata y se anticipa a los crímenes antes de que se cometan. Meten presa a la gente antes de que cometa el crimen. Entonces creo que vale la pena con esa temática leerlo. Si lo quieren, con todo gusto se los consigo y se los mando. Bueno, tenemos que ir cerrando. Ya estamos llegando a la hora. Así que podemos ir cerrando y bueno, ¿tienes algo que preguntar, Félix? Lo que pasa es que es un planteamiento un poco más largo, entonces nada, será que me espero para la próxima clase. Ahora una pregunta, Armando. Nosotros hoy estamos cerrando como una fase, en julio comenzamos otra fase del taller que tú adelantado. No sé si es así. No, nos quedan 2 clases antes de entrar al segundo módulo. Pero voy a tratar de hacer nos quedan 2 viernes. Voy a tratar de hacer mi comentario en 2 minutos. Bueno, ya yo hice la propuesta del tipo de libro que quiero. ¿A ti te parece correcta, positiva? La estoy trabajando, la estoy desarrollando, pero fíjate que me salió y ya yo escribí unos cuentos, un par de cuentos de ese libro. Mi meta ahorita es
yo los tengo allí, no los he vuelto a revisar, pero mi meta es escribir los nuevos cuentos a partir de este taller para yo establecer como una comparación, ¿no? Y lo que tú dices, o sea, escribir nuevos cuentos a partir de este taller, y es lo que estoy haciendo y es lo que voy a hacer. Pero como en un principio había también la propuesta que pudiéramos hacer 1 o 2 cuentos, entonces ya tengo la idea de otro libro con esa temática. Entonces, pero bueno, pero como vamos a desarrollar el proyecto inicial que presentamos para el taller, entonces en esa dirección voy a trabajar los cuentos nuevos, que son la mayoría del libro, en función de lo que hemos visto en este taller. Sí, los cuentos, en tu caso, como tú tenías claro que era lo que querías hacer, yo no tengo problema en que utilice los cuentos, los 2 cuentos que ya escribiste. Porque la primera persona que me planteó ya un proyecto de libro fuiste tú. Entonces ya tú vienes trabajando sobre eso y tienes algún material adelantado, pero esos primeros textos los vas a dar a conocer al grupo, más que a mí, se los vas a dar a conocer al grupo para que entonces comencemos, de ser posible contigo, los análisis y las conversaciones en torno a los cuentos de los participantes. Pues. Pero repito, esos cuentos no son producto de este taller todavía. Lo que voy a hacer de este taller son los que... Claro, pero en ese caso, ¿qué es lo que te digo? En ese caso tú puedes actualizarlos en el sentido de que a partir de las observaciones que ya has visto que yo le hago a los textos, los actualizas, los revisas y los pones como al día, pues. En ese caso, a ti te dispenso esta parte con esos 2 textos, porque sé que tú ya vienes trabajando por ese lado. Claro, no, aquí yo no soy un ogro literario, entiendo que ustedes tienen también esa parte, pero a lo que yo me refiero de que sean textos nuevos es porque sé que hay personas que escribieron cosas y no quiero que me estén mandando cosas viejas, porque si no, entonces no tiene sentido, no voy a ver que han avanzado. En tu caso vi ya avances y esas cosas, entonces no tengo problema en que tú lo hagas, pues tú ya tenías el proyecto por delante. ¿Ves? Porque fíjate, ha habido mucha vacilación en cuanto a eso. Que muchas personas mandaron como un proyecto, pero no están seguras de si hacerlo. Y si no están seguras de hacerlo, ¿para qué hacerlo? Vayan trabajando sobre cosas nuevas y ahí sí es verdad que bueno, que le van a poner corazón y van a poder salir adelante. Pero no necesariamente agarrando cosas viejas. Yo escribí esto hace 5 años. Cuando yo era niña y estaba en pañales, escribí esto. O cuando era niño, estaba jugando un día. Ve, lo que no quiero es que se dediquen a sacar cosas viejas para cumplir, porque la idea no es cumplir, la cosa es que aprendan y lo pongan en práctica. Cumplir lo puede hacer cualquiera y se lo pueden hacer a cualquier profesor. En mi caso, yo lo que quiero es que aprendan y que todo lo que yo les he dicho, todo lo que les he enseñado, todo lo que falta por enseñarles, todo lo que tenemos, todo eso ustedes lo puedan aplicar. Yo he dictado bastantes talleres y el último taller que dicté logré que por lo menos una persona saliera tan buen escritor que ya tiene publicado. Bueno, para cerrar les decía, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ajá. Para cerrar les decía que en ese taller último que di, que lo di en Monte Ávila, surgió un escritor, Fedosi Santaella, que ya tiene más de 24, 25 libros publicados, tiene un premio internacional, ganó el concurso de cuentos del Diario El Nacional también, tiene varios premios ya y tiene además obras publicadas dentro y fuera de Venezuela, ganó un concurso de novela en España.
Entonces, es mi mejor alumno hasta el momento, pero de ese mismo taller salió una alumna que ganó 4 premios pequeños internacionales. No participó a nivel nacional, sino en México, en Argentina y en España, y ganó 4 concursos. Entonces, bueno, mire, he tenido la fortuna de que de mis clases salgan personas preparadas y creo que ustedes son todavía un mejor grupo que ese. Ese grupo tenía 3 personas bastante destacadas que pudieron desarrollarse y en cambio ustedes, entre ustedes hay más o menos como 7 u 8 personas, así que en ese sentido deberían salir más y que estén bien preparados. Y quienes no están suficientemente preparados, yo creo que con un poquito de más preparación, con una pequeña ayuda de mis amigos, como decían los Beatles y Joe Cooker, podemos llegar bien lejos. Bueno, me perdonan que me despida, pero ya viene la clase del profesor Batista. Y bueno, perdonen toda la cantidad de interrupciones. Y a ti, Teresa, en un rato o mañana en la mañana más tardar, te estoy enviando los materiales para que por favor se los reenvíes a todos. Ya tú tienes, creo que las direcciones, ¿verdad, Teresa? Mueve el dedito para saber qué sí las tengo, Armando. Voy a hacer un grupo. Ok. Bueno, okay. Gracias, Armando. Bueno, cuídense mucho, que pasen una feliz tarde, un feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene por este canal de costumbre y a la hora habitual. Sí, siempre.